China coquetea con la deflación y esto es muy, muy malo para la economía. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy te voy a explicar qué es lo que ha pasado con la inflación en China en los últimos meses y en el 2024, pero también te voy a hacer un diagnóstico, un análisis de qué es lo que está sucediendo, porque la inflación hay que entender que es una consecuencia de una causa mayor y mucho más preocupante. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que ver es la inflación mes a mes. La inflación mes a mes ha estado bastante volátil en el último año, en el 2024, pero lo más interesante es ver que en el último trimestre ha habido una tendencia bastante significativa hacia la deflación, ¿no? De hecho, si vemos a partir de septiembre, la inflación fue del 0%, luego en octubre menos 0.3%, noviembre menos 0.6% y en diciembre otro 0%, ¿no? Entonces, en general estamos viendo una tendencia bastante bajista con respecto a la inflación, ¿no? Cayendo de hecho en la deflación, que la deflación en palabras claves es una inflación negativa que significa que los precios están bajando con respecto al año anterior. Y va a decir, oye Arturo, esas son excelentes noticias, ¿no? Imagínate tú que yo compro algo hoy y en un año me cuesta todavía más barato. Sí, sí son buenas noticias, pero hay que entender que la inflación o la deflación en este caso solo es una consecuencia de una causa más preocupante, que la causa o la realidad que está causando esta deflación es una actividad económica muy, muy, muy baja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en palabras muy sencillas? Bueno, la actividad económica está tan baja que las empresas se ven obligadas a recortar los precios para tratar de vender su producto o servicio. Voy a decir, oye, Arturo, está perfecto esto, ¿no? Te voy a decir, sí, pero hay un tema muy importante. Al pasar esto, las empresas tienen un menor margen de utilidad y pueden caer inclusive en pérdidas. ¿Qué pasa cuando no llegan a ese punto? Pues obviamente comienzan los despidos, ¿no? Entonces, por eso es un arma de doble filo y por eso realmente la deflación no es que en sí sea mala, ¿no? Pero lo que causa la deflación es lo que preocupa, ¿no? Que es una actividad económica muy, muy baja en el país y que puede generar en recortes de sueldo, desempleos, cierres de empresas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos porque lo podemos obtener y no puede ser lo que esperamos, ¿no? A veces no lo que esperamos. Ahora, ¿cómo termina el año? El 2024 termina con una inflación del 0.1%, o sea, prácticamente no podemos decir que año con año hay una deflación en el 2024, ¿no? En la realidad, prácticamente no hubo inflación. Insisto, lo importante no es esto, sino la tendencia que hemos estado viendo, sobre todo considerando que China está acostumbrado a tener un 2-3% de inflación, ¿no? Entonces ya estamos muy por debajo de ese número. Ahora vamos a ver qué pasa en 2025, ¿no? La realidad es que la actividad económica en China, si la vemos aquí, va a decir, bueno, un crecimiento pronosticado en 2024 de 4.85% no parece mal, de hecho es básicamente el doble que México, ¿no? Te voy a decir sí, pero el problema es que hay que entender que el GDP también lo genera el crecimiento poblacional, ¿no? Entre varias cosas, ¿no? Y el segundo punto importante es que el gobierno anuncie este número. Puede ser que la manera en que lo calculen no sea la correcta, que China normalmente se ha caracterizado por tender a maquillar un poco este número, ¿no? Entonces, en general, lo que nos importa acá no es tanto el número en absoluto, sino la tendencia que estamos viendo. Y la realidad es que a raíz de la pandemia, la economía de China no se ha recuperado a su nivel tradicional, que era prácticamente entre un 7%, ¿no? El crecimiento, como ven, en el 2023, que podemos decir que es un año más normal, después de la pandemia, fue de un 5 puntos por ciento y este año un 4.85%, es el pronóstico. Entonces, la cosa no pinta nada bien. Y de hecho, si nos vamos todavía más a detalle a números pues más realistas y analizamos pues sí, los datos o los estados financieros de las empresas chinas más grandes como Alibaba, como Tencent, como ¿cómo se llama esta también? Ay, se me fue el nombre, es con J. Bueno, etcétera. AJD, JD, etcétera. Pues vemos una tendencia bastante preocupante donde estas mismas empresas en sus mayores segmentos económicos que reportan no están reportando crecimientos en sus ventas de manera significativa como estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, una tendencia que estamos viendo donde la economía en China simple y sencillamente no ha podido volver a arrancar, ¿no? Obviamente, esto le ha causado varias problemáticas. Obviamente, COVID fue un problema. Después de eso tuvimos la política que tomó el gobierno, que fue una política muy radical. Entonces, también eso afectó la actividad económica. Después de eso tuvimos el problema con Estados Unidos, que generó que muchas empresas, de hecho, al día de hoy siguen moviendo sus fábricas de China a otros lugares un poquito más cerca
Asia, como puede ser México, Canadá, pero también más baratos, como puede ser la India, ¿no? La India tenía un crecimiento muy importante en la industria y estamos viendo cómo varias empresas están moviendo sus plantas de manufactura ahí. Entonces, todo esto está perjudicando a China y se ha formado una tormenta perfecta, ¿no? Además de esto, que eso también lo hemos analizado en varios videos, tenemos el problema de los bienes raíces, que tuvieron una crisis excepcional, una burbuja gigantesca que explotó y que han estado tratando de controlar los daños. Creo que lo han hecho bien, tomando en cuenta el problema que tenía, ¿no? Entonces, juntamos todos los factores y la realidad es que la economía china no se ha recuperado al día de hoy. Vamos a ver si 2025 es un año mejor para China. Esperemos porque también sigue siendo pues sí, un jugador muy importante a nivel global y hay que entender que el sistema económico y financiero del día de hoy está totalmente ligado. Entonces, si tenemos crisis en China o en Estados Unidos o en Europa, pues la vamos a ver básicamente en todos los países, ¿no? La globalización ha llegado con todo y ya no es como antes que a lo mejor un país podía tener una crisis mientras el otro estaba en una bonanza económica, ¿no? Ahora todo está interconectado. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estamos viendo, insisto, esto? La actividad económica está muy baja, no se ha recuperado y esto ha generado que las empresas tengan que recortar precios o mantener los precios, al menos no aumentarlos, y esto ha generado que la inflación en China básicamente sea del 0%. Esto no podemos decir que es algo bueno. Normalmente se cree, porque pues obviamente no es una ciencia exacta, que una inflación del 1 al 2% es algo bueno o sano para una economía. Obviamente, insisto, no hay un número perfecto, pero tiene un poco de sentido, hasta ponte tú entre un 0 a un 2%, pero una inflación, aunque pareciera como algo bueno, a largo plazo es algo muy, muy complicado. De hecho, las mayores crisis económicas que han tardado más y de las que más ha complicado salir han tenido deflación, como la de 1929-1930, que fue la gran crisis en Estados Unidos, la gran recesión. Básicamente, después de esta gran recesión vimos años y años con deflación y no se podía salir de ese problema, ¿no? Cuando hay inflación es un poquito más fácil de controlarla, porque solo tienes que dejar de imprimir dinero prácticamente y la controlas y puedes manejar el ritmo y generar que a lo mejor la actividad económica decaiga, pero no tanto, no en una depresión ni en una crisis económica importante, que es básicamente lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años. Ahora, salir de inflación, muy complicado. Insisto, el gobierno chino ha tratado de estimular la economía con métodos fiscales, bajando las tasas de interés. Inclusive hicieron un programa donde creo que tú llevabas tu, no sé, tu refrigerador viejo y el mismo gobierno te lo recompraba o te lo daba como, te lo retomaba como un bono para el siguiente que compres, etcétera. Entonces había un montón de políticas que han tratado de fomentar la economía en China y al día de hoy no han dado resultado, o al menos no el resultado que quiere el gobierno. Vamos a ver qué pasa en 2025, vamos a ver si el gobierno, considerando cómo ha sido el gobierno chino, es muy probable que tomen cartas en el asunto y que inclusive pongan medidas económicas o de estímulo económico mucho más agresivas. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Al día de hoy podemos verlo, insisto, en los reportes de las empresas, la economía está bastante sluggish, la economía no se ha recuperado y si esto sigue así, podemos ver un 2025 con un crecimiento económico todavía más bajo del 2024, ¿no? Y sería algo increíble, ¿no? O sea, ver a China con un crecimiento de un 2-3% es una locura. Digo, países como México estamos acostumbrados porque básicamente lo que han estado creciendo en los últimos años, ¿no? Pero China ha sido una economía que ha estado creciendo de manera significativa en los últimos 25 años por varios factores que ya platicamos, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Igual creo que Trump va a ser un factor muy importante porque quiere poner más tarifas a China. Entonces esa relación o esa dinámica entre Estados Unidos y China va a ser súper, súper, súper importante. Si Trump se pone agresivo y empieza a poner tarifas, yo creo que la economía china va a empezar a sufrir aún más y de manera importante. Vamos a ver si Trump las pone, vamos a ver de qué manera las pone y vamos a ver qué es lo que pasa y cómo reacciona el gobierno chino ante estas amenazas, ¿no? Entonces creo que 2025 va a ser un año con mucha más incertidumbre que el año pasado, ¿no? Sobre todo en el aspecto geopolítico. Vamos a ver qué pasa, insisto, cuál es la postura que toma Trump una vez que toma el poder y cómo maneja las políticas exteriores que son tan importantes porque, insisto y vuelvo a repetir, estamos 100% globalizados. Esto por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido pueden apoyar con un like, suscribiéndose. Nos vemos en el próximo.